Vamos allá. Hay un lenguaje casi secreto que lo conecta todo, desde lo más pequeño, como una bacteria, hasta lo más inmenso, como las estrellas. Y ese lenguaje, bueno, es el poder de los números. A ver, para que nos hagamos una idea, vamos a plantear una pregunta que suena un poco a ciencia ficción. ¿Cómo es posible que algo que ni siquiera podemos ver, se multiplique a una velocidad de vértigo? Pues la respuesta es, de verdad, alucinante. Fíjate, una sola bacteria, una, si tiene las condiciones perfectas, en solo 12 horas puede generar una población que supera a todos los seres humanos que hay en la Tierra. Es una locura. Eso es el poder del crecimiento exponencial. Y el mecanismo es súper simple, en realidad. Es la duplicación. Una se convierte en 2, esas 2 en 4, las 4 en 8 y así. Venga a multiplicar. Claro, el problema es que ponerte a escribir toda esa multiplicación una y otra vez, pues se hace eterno. Es muy tedioso. Y muy rápido. Menos mal que no hace falta llenar cuadernos y cuadernos con multiplicaciones, porque las matemáticas, que son muy elegantes, nos dan una herramienta, un atajo, vaya, que es mucho más potente y eficiente. Y ese atajo son las potencias. Es una de las ideas, yo diría, más clave de las matemáticas. Nos permite manejar este tipo de crecimiento brutal de una forma súper compacta y sobre todo muy clara. Venga, vamos a meternos de lleno en qué es esto. A ver, una potencia no es más que una forma de abreviar una multiplicación de un número por sí mismo, varias veces, así de fácil. Al número que multiplicamos lo llamamos base y al numerito de arriba que nos dice cuántas veces se multiplica, pues exponente. Y claro, para hablar de ellas tienen su propia jerga. Por ejemplo, si el exponente es un 2, se dice al cuadrado. Si es un 3, al cubo. Y para los demás, pues ya es elevado a la cuarta, elevado a la quinta, como en el ejemplo. Es como un lenguaje propio que, oye, una vez que lo pillas, todo es mucho más fácil. Vale, ya sabemos qué son. El siguiente paso es, ¿y qué pasa cuando las juntamos? ¿Cómo se opera con ellas? Pues bueno, como en todo juego, hay unas reglas. Y son muy claras, por suerte. Vamos a ver una de las reglas más importantes. Ojo a esto. Cuando multiplicamos potencias que tienen la misma base, no hace falta desarrollar todo el lío de multiplicaciones, no. Simplemente dejas la misma base y sumas los exponentes. Ya está. Es como un atajo dentro del propio atajo. Es genial. A ver, si las potencias son para construir, para ir hacia adelante, la pregunta lógica es, ¿hay algo para hacer el camino de vuelta para ir hacia atrás? Pues sí, claro que lo hay. Y nos sirve para encontrar el punto de partida. Vamos a imaginarlo al revés. Sabemos que el resultado final es, por ejemplo, 49. Vale. La pregunta es, ¿qué número multiplicado por sí mismo nos ha dado 49? Pues para resolver eso está la raíz cuadrada. Es justo la operación contraria, la que nos deja, digamos, deshacer el camino. Si elevar al cuadrado era construir, hacer la raíz cuadrada es como desmontar para ver cuál era la pieza original, la base. Y aquí se ve perfectamente esa conexión, ¿verdad? 7 al cuadrado da 49. Y por tanto, la raíz cuadrada de 49, pues es 7. Son las dos caras de la misma moneda. Es una relación de ida y vuelta. Pero claro, todo esto de las potencias y las raíces no es solo para bacterias, ni mucho menos. En realidad, es el lenguaje que usamos para hablar de números gigantescos, de cifras que de otra forma sería casi imposible manejar o incluso imaginar. Miremos este número, por ejemplo. 149.500.000. Son los kilómetros que nos separan de media del Sol. La verdad es que es un número larguísimo, un poco rollo de escribir y desde luego difícil de recordar así de primeras. ¿No hay una forma más elegante de escribir esto? ¿Más corta? Pues claro que la hay. Y el primer paso es descomponer ese número gigante en trocitos más pequeños. Lo podemos separar en una suma, ¿no? 100 millones por un lado, más 40 millones, más 9 millones, más 500.000. Bueno, así ya parece un poco más ordenado, pero aún podemos simplificarlo mucho más. Y aquí viene la magia. Si usamos potencias de 10, toda esa suma tan larga se convierte en esto, una expresión polinómica. Es muchísimo más limpio, ¿a que sí? 1 por 10 elevado a 8, más 4 por 10 elevado a 7, y así. Hemos domado a ese número gigante. Lo hemos convertido en algo mucho más manejable. Y este es un poco el resumen de todo el viaje, ¿no? Hemos pasado de lo más microscópico, como una bacteria que se duplica, a lo más grande que podemos imaginar, la distancia a una estrella. Y hemos usado exactamente el mismo lenguaje. Las potencias y las raíces son al final las herramientas que nos dejan entender el mundo sin importar la escala.
Y esto nos deja con una última reflexión. Hemos visto que las potencias explican el crecimiento en la naturaleza, en el universo, pero es que ese mismo crecimiento exponencial está hoy en todas partes, en la tecnología, en la economía, en cómo se difunde una idea por Internet. La pregunta clave ahora es, ya que entendemos este lenguaje, ¿dónde más lo vemos? La respuesta, si nos fijamos bien, está por todas partes.